¿Qué tal amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, que se transmite por su canal GDM Studio TV, canal 74 del cable de Claro y canal 74 de Telecable Dominicano. También puedes sintonizarnos en cualquier parte del mundo a través de www.gdmtvstudio.com en tiempo real. También puede seguirnos en las redes Facebook, YouTube y visualizar los contenidos de todos los programas que hemos tenido aquí con ustedes. Esta noche tenemos, como ya es nuestra costumbre, el primer viernes de cada mes a nuestro pastor Félix Monegro, que el viernes pasado, siendo el primer viernes, por compromisos personales no pudo asistir al programa, pero está reponiendo esa falta en el día de hoy. Ya nosotros estamos acostumbrados a tenerlo a él aquí el primer viernes de cada mes. Yo quiero, antes de presentar a el pastor Félix Monegro con el tema que él nos trae, quiero darle las gracias una vez más a todo ese gran público que encontré en Higüey. Estuve en Higüey desde el domingo hasta el martes y fueron mucha gente que se me acercaron diciéndome que están viendo el programa. Qué bueno, gracias por ese estímulo. A Flérida y su familia, sus hijas, que me manifestaron que les gusta mucho el programa. A Luz Marina, a Víctor y su esposo, que también me manifestaron que les gusta el programa. A Blasina, Lalo, a Ludi y a toda esa gente de allá de Higüey, el padre, bueno, y muchísima gente me manifestaron que ven el programa y que le gusta. Gracias por su cariño, gracias por su estímulo, y desde aquí espero que sigan disfrutando de este programa. Y me sentí muy bien con esa gente que en Higüey me manifestaron que tienen tanto aprecio por nosotros que nos escuchan. Entonces, para no seguir más dando saludos, vamos allá a entrar en materia con nuestro pastor Félix Monegro, que como ustedes ya saben, él comenzó a tratarnos el tema de los problemas que destruyen la unidad familiar. Ese fue el que iniciamos la primera vez y ahora vamos a seguir con el tema. Pastor, denos una introducción, un resumen de lo que tratamos y para dónde nos quedamos para continuar con el tema. Bueno, saludos primeramente a todos los televidentes. Jesús Ogando, gracias de verdad por tu deferencia en tomarnos en cuenta cada primer viernes del mes, y como ya tú has acotado, nosotros no pudimos estar la semana pasada por causas ajenas a nuestra voluntad, pero aquí estamos por la gracia de nuestro Dios. La verdad es que nuestro deseo es que vengas todos, por lo menos todos los viernes, pero sabemos que usted es una persona muy ocupada y que su tiempo es muy valioso y no queremos tampoco serle gravoso, pero nos conformamos ya con una vez al mes que venga a darnos esas sabias orientaciones familiares. Bueno, gracias por tu comprensión, claro que sí. Muy bien, hemos estado tratando a lo largo de estos programas de identificar cuáles son los principales problemas que están destruyendo la unidad y la armonía de la familia. Y si tú recordarás, y también los televidentes podrán recordar, que en aquella ocasión estuvimos observando que cuando la familia anda mal, todo anda mal. El país anda mal. Todo, la sociedad, aún la iglesia. O sea, no podemos hablar también de una familia o de una sociedad estable con hogares inestables. No podemos hablar ni siquiera de un ministerio estable o de una iglesia estable o hasta un pastorado estable
con hogares inestables. Eso es algo como que 2 y 2 son 4. Cuando la familia anda mal, pues todo anda mal. Entonces, si la familia anda bien, exacto, entonces, la sociedad, la iglesia, el Estado, las escuelas, pues podrán funcionar. las asociaciones, los clubes, exacto, todas todo. las instituciones. En general, la sociedad en general pues andará bien dependiendo de cómo ande la familia. Porque la sociedad está compuesta de familias, o sea, las iglesias, los clubes, digamos, la escuela. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Bueno, porque la respuesta básica de los problemas fundamentales de la sociedad se encuentran lógicamente, o hay que buscarlo en la familia, dentro del seno familiar. ¿Bien? Sí, así es. Entonces, en primer lugar, nosotros mencionábamos que uno de los principales problemas que está destruyendo la unidad y la armonía de la familia es indudablemente la falta de una buena comunicación. Yo espero que tú lo recuerdes, sí, lo recordamos. Jesús Ogando. Y nosotros decíamos que definitivamente la base de toda relación humana, incluyendo la del matrimonio, es la comunicación. Por ejemplo, no podemos hablar de un buen matrimonio sin que exista una buena comunicación. Todo eso, invitamos a aquellos que no pudieron estar o escuchar ese programa, ver ese programa, Y que puedan escuchar. recuerdo que usted nos decía que una buena comunicación es de doble vía. Claro que sí. Hay que saber a veces hablar en el momento que nos corresponde hablar y callar para escuchar al otro en el momento que tenemos que callar para escuchar al otro. Y qué bueno, que esa comunicación es interactiva entre 2 o más personas. Claro que sí, tratamos en ese momento de definir lo que es la comunicación y dijimos que un principio básico para una buena comunicación es saber escuchar y tener dominio propio, lo cual es fundamental. De hecho, es un principio bíblico, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Ok, otro de los problemas en que Proverbios, hay un proverbio que dice que aún el necio es contado cuando por sabio. calla, es contado por sabio. Aún el necio cuando calla es contado por aunque sabio. eso es en términos generales. Claro que sí. Pero que se puede aplicar a la familia. Se aplica obviamente. Entonces, la falta de una buena comunicación es uno de los asuntos, de los problemas que está destruyendo la unidad y la armonía familiar. Y el otro punto que nosotros estuvimos viendo en ese mismo contexto, y esto es importante que lo repasemos, que lo refresquemos, ¿no, Jesús? Es que cómo nosotros podemos, por ejemplo, evitar la contienda en medio de un proceso de discusión de pareja. Bueno, nosotros tenemos que asumir actitudes y principios que Dios nos enseña en su palabra. Uno de ellos es mantener nuestras emociones bajo control, ¿cierto? O sea, eso significa en la práctica no dejarnos arrastrar de la ira pecaminosa. Así es, pastor. ¿Y qué otra cosa entonces aprendimos? Bueno, aprendimos también que nosotros debemos aprender a buscar soluciones y debemos también tratar de frenar nuestra ira para no ofender al cónyuge con el cual nos estamos comunicando. Bueno, hay un texto que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y dice también que eso significa que antes de acostarnos no se ponga el sol. O sea, antes de finalizar el día, si tú estás enojado contra alguien, especialmente contra tu esposa o tu esposo, busca la forma de subsanar eso. Y eso se resuelve con 2 palabras. Una que significa perdóname y otra te perdono. Claro que sí. Así que falta de una buena comunicación es algo destructivo. ¿Y qué debemos hacer para evitar la contienda en un proceso de discusión? Es algo sumamente importante. Establecer las reglas para esa discusión, y es comprometerse, no usar palabras hirientes o ofensivas y decir lo que tenga que ver con el tema que se está discutiendo en el momento sin traer a colación cosas que ya pasaron. Eso es importante, porque a veces hay parejas o personas que uno le está tratando un tema y le está llamando, por ejemplo, la atención sobre algo que no estuvo bien. No, pero mira tú, recuérdate cuando tú, tal fecha y tal cosa. No, pero que no estamos hablando de eso que ocurrió en tal fecha, estamos hablando de esta otra cosa. Vamos a concentrarnos en esto y después hablaremos de lo otro. Pero ahora
nos concentramos en esto. Claro que sí. Entonces, nosotros hablamos de buscar soluciones en aquella oportunidad y dijimos algo que es sumamente preponderante aquí, Jesús, y es tener siempre presente que el perdón es parte del proceso. O sea, tenga presente que el perdón es parte del proceso. Mientras nosotros permanezcamos en este cuerpo de muerte, será imposible evitar que surjan ofensas. Sí. Siempre en los matrimonios, por ejemplo, va a surgir una que otra, en otra ocasión, algún tipo de ofensa, y nosotros tenemos que ser condescendientes y reconocer cuando hemos fallado. Así Lo es. que haya que perdonar debe ser perdonado. En lo que usted tenga que humillarse y pedir perdón como esposo, como esposa, debe hacerlo delante de su cónyuge y delante de Dios. Así mismo es. Y la verdad es que cuando la pareja aprende a decir perdóname y te perdono, y no solamente entre ellos, sino aún a los hijos, aunque los hijos sean pequeños, a veces a los hijos, yo cuando mis hijos tenían 3, 4 años de edad, en ocasiones tuve que pedirle perdón. Mi hijo, mi hija, perdóname, Exactamente. actué inapropiadamente contigo, te maltraté, no te di el trato adecuado, te hablé mal, o perdóname por tal o cual actitud. Y cuando uno le pide perdón, aún a los hijos pequeños, eso engrandece y no es como muchos piensan, no, yo no voy a pedirle perdón porque eso va a socavar A minar mi autoridad, de No, alguna manera. al contrario, eso te hace que tú te ganes la confianza Claro que de tus hijos y de tu esposa si pides perdón, o de tu esposo si eres tú la que tienes que pedir perdón. Y de paso le das un gran ejemplo de humildad. Exacto. O sea, el padre que no le pide perdón a su hijo cuando peca o cuando falla, no es porque es perfecto, es porque es un arrogante, Un y orgulloso está que no pecando está. contra Dios. Claro que sí. Entonces es importante saber, señores, que las ofensas que no se curan adecuadamente dejan marcas en el corazón que nunca nos van a permitir desarrollarnos o relacionarnos con libertad y confianza con nuestro cónyuge ofendido. Nunca. Es decir, que hay matrimonios, como decíamos en aquella oportunidad, que se han pasado los años, se han pasado la vida acumulando ofensa tras ofensa. Ofensa tras ofensa, y son tantas, Jesús, que ellos no tienen la capacidad de almacenarlas todas en su mente de tantas que son. Y así, y es la Biblia tan sabia que nos dice que cada día hay que subsanar las ofensas de ese día. Porque dice, no se ponga el sol sobre lo que te enoja. Que cuando el día termine, tú termines con todas tus cuentas en blanco, limpias. Así es. Que no acumule una para el día siguiente. Por eso a veces hay esposos que terminan preguntándose, pero ¿cómo es posible, pastor, que este o aquella tontería haya causado un problema tan grande como este? Porque eso no es el resultado de una sola cosa. O sea, no fue la tontería, es la consecuencia de años faltándose respeto. La consecuencia de años, exacto, tratándose con aspereza, con desconsideración. Es más, Jesús, años sin decirse buenos días, mi amor, cuando se levantan. Sí. Años sin darle un beso a la esposa cuando se va o cuando llega del trabajo. O un te y amo. todo eso acumulándose ahí. Y la última tontería que pasó no fue más que el detonante, y ahí murió todo. Así mismo Entonces tenemos que aprender a resolver esos cabos, esos pequeños cabos que no deben quedar sueltos. Bien, entonces Jesús, vamos a continuar desarrollando este tema, hablando un poquito de la falta de respeto y confianza mutua. ¿Qué te parece? Sí, pero ahora tenemos que ir a una pausa. Cuando ¿Cómo no? regresemos, entonces entraremos ya en materia, luego de haber hecho este resumen de lo que se trató la vez anterior, para comenzar con el tema de hoy. Siga aquí en su programa Palabra a Tiempo. Oírse después que... Aunque bueno oírla,
A veces no, pero yo prefiero Soy no joven, escucharla. tengo porque 36 es que años de edad. distrae. Con 10 o 12 años, ya en Puerto Plata, yo era parte de un programa de televisión que se llamaba La Gran Noche, Aunque sea un donde chileno, hablaba de problemas yo sociales. prefiero, a mí me gusta Y desde oír entonces yo así, vengo Miguel. involucrado, Así lo sabe. preocupado por los temas que son colectivos. Arsenio, pusiste los Con anuncios. 23 años fui miembro ya de la de los Comisión amigos Política del PRD. candidatos. A los 27 años, el diputado más joven del país. Y con 34 y 35 años, el senador más joven del país. Pero además, este no es un proyecto mío, es un proyecto de todos. Si se ve como un proyecto de Paliza, entonces perdimos. Pero aquí no hay vencidos ni vencedores. Somos un gran equipo de amigos y de hermanos. Cuando un pueblo abre sus ojos y ve la democracia peligrar, se decide a darlo todo y defiende su derecho al bienestar. Que la moral no se ha perdido, que es el momento de enfrentar la corrupción. Levántate, levántate, alza tus manos hacia el sol, acompáñanos a nuestro partido, revolucionario moderno, con la fuerza y voluntad que nos da Dios. Negro, que cada primer viernes de Cada mes nos está trayendo estas sabias orientaciones sobre las situaciones familiares. Él nos viene a hablar sobre la familia. En esta ocasión está hablando sobre los problemas que destruyen la unidad familiar. Y este es el segundo programa que llevamos a cabo con ese tema. Y esperamos que los que no escucharon, los que no vieron el primer programa, lo busquen en YouTube y lo puedan ver. Hoy estamos hablando, ya hicimos un resumen de lo que se trató en el primer programa y ahora vamos a entrar ya en materia con el programa de hoy. Pastor. Claro que sí. Gracias, Jesús, una vez más. Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros en Palabra a Tiempo. Y estamos pues parlamentando acerca de este tema de problemas que destruyen la unidad y la armonía de la familia. Hablamos un poquito de la falta de respeto y confianza mutua. Recuerdo una niña de 10 años llamada Gertrudis, la cual, aprovechando el ambiente de bodas en el que su hermano mayor se iba a casar, que esta niña de 10 años, Gertrudis, llama a su mamá y le hace una pregunta. Ella le pregunta: mami, ¿qué se prometen los novios cuando se casan? Y la mamá, como toda una veterana y maestra, le dice: oh, mi niña, los novios cuando se casan se prometen amor y respeto. Y la niña mira a la mamá y le dice: mami, ¿verdad que tú y papi nunca se casaron? Bueno, una galleta sin mano, como decimos acá en Dominicana. lamentablemente, esa sinceridad de los niños, esa ingenuidad de los niños, a veces nos enseña cosas que nosotros Nos avergüenzan. Nos inclusive. avergüenzan. Claro que sí. Es cierto y es lógico, ¿verdad? Pero mami, si los novios cuando se casan se prometen amor y respeto, y yo no lo veo ni en ti ni en papi, entonces para mí tú y papi nunca se casaron. Eso es lógico. Pero bien, vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos entre esposos solucionar ese problema de la falta de respeto. Bueno, la Biblia, por ejemplo, el libro de Dios, establece cuáles son los deberes fundamentales de cada uno de los miembros
dentro del contexto familiar. ¿Cuál es el deber fundamental de la esposa? ¿Cuál es el deber fundamental de un marido o de un esposo? ¿Y cuál es el deber fundamental de los hijos? Debo acotar aquí, ingeniero Ogando, que cuando hablamos de deberes fundamentales, ¿a qué nos estamos refiriendo más específicamente? Estamos refiriéndonos a asuntos o a cosas sin las cuales usted no puede funcionar bien en el contexto de la familia o en el contexto del hogar. O sea, un esposo, por ejemplo, que no está amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ese hombre es como un reloj que no da la hora. Así no es. está funcionando. Una mujer que realmente no respeta a su marido, como Dios manda en su palabra, que no está sujeta a su marido, esa mujer es como un reloj que no da la hora, no está funcionando en el contexto en el cual Dios la ha colocado dentro de la familia. Hijos que no obedecen a sus padres también son como relojes que no dan la hora, porque Dios los puso dentro del seno familiar para que honren y respeten la autoridad de sus padres. Ahora, ¿cuál es el orden bíblico? Sí. Con respecto a la verdadera sumisión, y yo quiero que hablemos un poquito de esto, Jesús, y que seamos muy delicados al tratar este tema, pero muy claros y muy sinceros. Porque aquí no estamos buscando la opinión de los hombres o de lo que dice el psicólogo tal o el experto cual, no. ¿Qué dice Dios? Eso es lo que importa aquí. La verdad es que nosotros tenemos nuestro creador y como creador nos ha dejado un manual de usuario que se llama la Biblia. Y la Biblia es donde está la verdad que Dios quiere que creamos, en la vida que Él quiere que veamos. En la Biblia está cómo Él nos orienta a que cada uno realice su rol, de modo que todos seamos beneficiados. Y que de hecho Él es el autor, Él fue quien inventó la familia. Así es. Esa institución la creó Dios. Ok, la Biblia enseña claramente cuál es el orden establecido por Dios. El hombre es guía, cabeza, líder, responsable, ¿verdad? Cabeza de la mujer, y ambos, la mujer y el hombre, son cabeza sobre los hijos. Eso es algo bastante fácil de entender, aunque no de asimilar en la práctica, ¿ok? El hombre es cabeza de la mujer y ambos, la mujer y el hombre, son cabeza sobre los hijos. Entonces es interesante que hoy día se está dando un problema dentro de muchos matrimonios, ingeniero Ogando. ¿Cuál es el problema? Bueno, que todos están esperando que la otra parte comience a cumplir con la de ellos, para entonces ellos iniciar a cumplir con la que le corresponde. O sea, el hombre no ama a la mujer, exactamente, entonces la mujer no respeta a su marido. Exactamente. Por allá vemos a una mujer que dice, bueno, pastor, la mujer dice, bueno, pastor, yo lo respetara más si él me amara más. Pero él dice lo propio, no, yo te amara más si tú me respetara más. Y ella dice, no, yo te respetara más si tú me amara más. No, yo, no, yo. No, entonces los dos se están guardiando y ninguno hace nada. Hay un círculo en espiral que va cerrándose, y la verdad es que la enseñanza de Dios a nosotros es que cada quien debe cumplir con su responsabilidad, independientemente de que el otro no cumpla con la de él. Independientemente, ¿por qué? Porque nosotros, el matrimonio básicamente no es más que un pacto de compañía. Y un pacto, amigos televidentes, es una promesa jurada. Fíjense que cuando el ministro está auspiciando una boda, él de manera individual le hace las preguntas del lugar a cada uno de los que van los que están contrayendo nupcias en ese momento. Se le pregunta al hombre de manera individual, ¿promete usted tal y tal y tal cosa? Sí, lo prometo. Y de manera individual, ¿promete usted tal y tal cosa? O sea, el matrimonio es un pacto de compañía, y un pacto es una promesa jurada ante Dios y los hombres, y cada uno de los que se casan se compromete ante Dios y los hombres, una vez más, y lo enfatizo, que sea ante Dios y los hombres, se comprometen a cumplir con su parte independientemente de la del otro. Así es. Eso es el matrimonio. El matrimonio no es un negocio, es un pacto. Es un pacto. Es un pacto. O sea, no es un negocio, digamos, donde yo tú me das a conveniencia, exacto, y yo recibo. Un 50 y un 50. No, ambos se comprometen o nos comprometemos a poner el 100% en el matrimonio. Así es.
Eso es. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy, que el espíritu de la época también nos ha querido convencer de que el amor son sentimientos y no actitudes. Miren, yo creo, hablando todavía mucho más llano y más claro, y tú estarás de acuerdo conmigo, Jesús, en esto, que la responsabilidad de un hombre es amar a su mujer. Óigame, aunque esa mujer sea un callo. Así es, así es. Claro, si se casó con ella, nadie lo obligó. ¿Cuál es su deber? Amarla. Amarla. Y la verdad es que tú tienes toda la razón de que el amor no es un sentimiento, sino actitudes y acciones. Exacto. Por ejemplo, yo digo que el amor, uno ama donde uno tiene sus inversiones. Si tú inviertes tiempo, esfuerzo, sacrificio, dinero en alguien, tú vas a amar a esa persona. Por ejemplo, no es lo mismo decir quebró el banco KX, donde tú no tienes ninguna inversión, a que digan quebró el banco PZ, donde tú tienes todo tu dinero. Entonces tú vas a salir corriendo a buscar tu dinero porque quebró el banco donde tú tienes tu dinero. Así mismo es el amor. Si tú inviertes en una persona, tú vas a amar a esa persona. Exactamente. Por eso la Biblia no enfoca este tema del amor como sentimientos o meros sentimientos, sino los como sentimientos actitudes. surgen luego de que tú claro hagas que sí. muchas cosas a favor de esa persona. Mira si la Biblia enfoca esto de una forma tan realista que el apóstol Pablo en una carta llamada a los Efesios, en el capítulo 5, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí no dice si tú sientes o si quieres o si te sale de adentro. No, ahí dice amad. De hecho, el término es tan imperativo. Es un mandato y obviamente si fuera un sentimiento no se puede dar una orden, un mandato. Porque yo no puedo mandar a alguien a que tenga un sentimiento. Ahora, yo sí puedo mandarle a que tenga una actitud, a que tenga acciones a favor de esa persona. Yo recuerdo el caso de un individuo que fue donde un pastor a quejarse porque había problemas con su matrimonio. De tal manera que él le dijo: mire, pastor, yo tengo un problema serio y el caso es que yo no amo a mi esposa como esposa ya. Eso es grave. Sí, es grave. Y dice el pastor, buscándole como la vuelta, ¿no? Tratando de ver cómo ayuda a este hombre. Le dice: mira, ok, vamos a suponer que tú no la ames como mujer, como esposa, perdón, pero ámala por lo menos como amiga. Y dice: pastor, es que usted no me está entendiendo. Mi caso es tan grave que yo no amo a mi esposa, no veo a mi esposa ni como amiga, la veo como mi enemiga. El pastor le dijo: bueno, la Biblia dice amad a vuestros enemigos, ¿qué tú vas a hacer ahora? O sea, no hay cuerda floja ahí. Exacto. El caso es que la ames como sea. Claro, sería el colmo ya, ¿verdad? Sí, es el colmo. Óyeme, que uno vea a su esposa como enemiga, pero aún sea el caso, ámala como quiera. Porque la responsabilidad de un hombre es amar a su mujer, aunque sea un callo. No, y la verdad es que cuando una persona decide cumplir con el rol que Dios le ha establecido, esa persona va a poder ser correspondida mucho más fácil, claro, de allá para acá. Pero ese es un hecho. Hay hombres que reaccionan así pecaminosamente cuando se trata de eso. Entonces, no se trata de que nos estemos guardiando y de que la otra parte está esperando que esa persona cumpla con lo que le corresponde para entonces ellos comenzar. No, el deber de un hombre es amar a su esposa. Nosotros los esposos daremos cuenta a Dios por el ejercicio de nuestro amor y de nuestra autoridad. Pero las esposas darán cuenta por su obediencia. Y vamos a hablar un poquito de eso. Y hay otro texto donde dice que las mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Así es. O sea, si se puede enseñar a amar, no puede ser un sentimiento. Porque un sentimiento, yo no puedo enseñarte a ti a cómo tener un sentimiento. Ahora, yo sí te puedo enseñar cómo invertir tiempo, esfuerzo, sacrificio, dinero y todo a favor de una persona o de un grupo de personas. Y entonces, eso sería amar a esas personas. Y los sentimientos surgirán de manera natural. Puede ser que en la mente de algunos de nuestros televidentes haya surgido la pregunta:
Pastor, aclare esto de que la mujer tiene como deber fundamental, digamos, sujetarse y obedecer a su marido. Es bueno que expliquemos en qué consiste, según la mente de Dios, en qué consiste la verdadera sumisión de una mujer hacia el hombre. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que la mujer debe estar sujeta a su marido? ¿Y qué no quiere decir? Sí, precisamente lo primero que hay que establecer. ¿Qué no significa? ¿Qué no significa? Porque la verdad es que nosotros, por la forma de cómo somos, tendemos a irnos al otro extremo. Claro que sí. Y a darle un énfasis desmedido a lo que no significa. Sí, el problema es que nosotros por naturaleza somos seres desbalanceados. Sí. Muchas veces siempre estamos en un extremo o en otro, pero vamos a dar lo que dice el Señor. Miren, de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, el mismo Dios ha diseñado un orden en el hogar que debe ser guardado, un orden que debe ser observado por cada uno de los miembros que viven allí. ¿Cuál es ese orden? Muy sencillo, como ya dijimos, el hombre es cabeza de la mujer y ambos, la mujer y el hombre, como padres, son cabezas sobre los hijos. Los padres son la autoridad dentro del hogar, de la casa, sobre los hijos. Ahora el hombre es líder y guía. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que de acuerdo con esta enseñanza que estamos mencionando, que no es nuestra, no es una idea personal del pastor Félix Monegro o del ingeniero Jesús Ogando, jamás, sino de Dios. Esto nació en la mente de Dios. De acuerdo con esta enseñanza, en el hogar algunos deben ejercer autoridad y hay otros que deben someterse voluntariamente al ejercicio de esa autoridad. Pero ojo, esto no significa que aquellos que se someten sean inferiores o menos espirituales, o menos inteligentes, no. O menos importantes. O menos importantes. Vamos a poner un ejemplo sencillo. En un regimiento militar, ¿puede darse el caso de que un raso sea más inteligente que un capitán, sí o no? Sí, claro. Pero el raso es raso y el capitán es capitán. Sí. Por lo tanto, ¿cuál es el deber del policía raso? Obedecer la orden del capitán. Sí, exacto. ¿Cierto? Y si nosotros vamos a dar un ejemplo todavía mucho más sublime, y quizás el mayor de los ejemplos que podamos utilizar para ilustrar nuestra enseñanza, es con el ejemplo del mismo Dios y Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es cabeza de la mujer. Pero escuchen lo que sigue diciendo: Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Una pregunta, ingeniero y amigos televidentes. ¿Acaso el hecho de que Dios el Hijo se someta a la autoridad de Dios el Padre lo hace a Cristo menos Dios? No, jamás. ¿O menos digno de gloria y honra? No, jamás. No, me voy más lejos todavía y me vas a entender mejor, y amigos televidentes también. Más aún, cuando el Hijo de Dios se encarnó, vino a este mundo, era Dios hecho hombre, Cristo, que conste. Él se sometió a la autoridad de sus padres terrenales. Sí, claro. Y a las autoridades también civiles. Civiles. A los magistrados, a los gobernantes. Claro de que ese sí, tiempo. y pagó tributo y eso, pero en lo que concierne a la sumisión de Jesús, a pesar de ser Dios hacia sus padres, ¿cómo se explica que Cristo, siendo Dios y siendo superior e infinitamente superior a José y a María, Cristo se sometiera a sus padres terrenales? ¿Saben por qué? Porque Jesús reconoció el orden establecido por Dios para el hogar y obedeció. Así es. Y eso no lo rebajó a él. No, el Ni un problema, ápice. el problema de esta generación que estamos viviendo es que las esposas han querido no tener esa autoridad sobre ella en el hogar y quieren ocupar el rol de los maridos. Eso es peligroso. Y los hijos también están en un proceso en el cual se le está socavando la autoridad de los padres, porque los hijos quieren tener el libertinaje que es propio de esta generación. Pero si en el hogar cumplimos cada quien con nuestros roles, el hombre cabeza es el que es el responsable delante de Dios,
Y el que está llamado a amar a su mujer y a sus hijos, el que está llamado a proveer y a sostener, el que está llamado a ser el que tiene la última palabra porque es el responsable en el hogar, no significa que él no va a escuchar a los demás, sino que los va a escuchar para poder tomar la mejor decisión. Pero cuando él toma la decisión, ya toda la familia tiene que ir detrás de esa decisión. Entonces, eso no significa que el padre sea pueda ser de su esposa y de sus hijos esclavos, o que él es un dictador. No, al contrario, porque él ama a su familia, él es un siervo de ellos. Claro, y es bueno aclarar algunos puntos aquí para que no se nos malentienda. Por un lado, hay que decir que Cristo se sometió a la autoridad de sus padres porque él decidió hacerlo. Y en ese contexto debemos decir que de hecho la verdadera sumisión es algo voluntario, no se trata de alguien que es sometido. De hecho, en el idioma griego en que se escribió la Biblia hay 3 niveles de voces. Cuando la Biblia dice, esposas, estad sujetas a vuestros maridos, eso está en la voz media. En el griego hay una voz activa donde el sujeto realiza la acción, hay una voz pasiva donde el sujeto recibe la acción. Por ejemplo, me tiraron la pelota, ahí está la voz pasiva. Voz activa, yo tiro la pelota. Pero la voz media es donde el sujeto realiza la acción y recibe el beneficio. Así es. Por ejemplo, yo me peino. ¿Quién se peina? Yo. ¿Quién recibe el beneficio? Yo. Entonces, cuando la Biblia habla de someterse a su marido, se lo dice a la esposa y le dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No se trata de alguien que es sometido. O sea, el texto no dice, en la Biblia no dice en ninguna parte, esposo, sometan a sus esposas. Eso no es lo que dice. No. Se lo dice a la mujer. Y vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué significa la verdadera sumisión bíblica? Colocarse bajo el rango de la autoridad correspondiente. Eso es todo. Así es. Y eso no significa tampoco que la mujer es inferior o que la mujer no tenga derecho a menos inteligente, a dar su opinión. Claro. Y que el hombre no la pueda escuchar. Eso es sumamente importante. La mujer no debe ser un ente pasivo, debe ser activo. Y de hecho la mujer tiene muchísimas cualidades. Por algo Dios la hizo como ayuda que idónea. Ella es su complemento. Es importantísimo. De hecho, se dice científicamente que la mujer emplea todo su cerebro para pensar. El hombre emplea la mitad. Bueno, así es. Pero la mujer es un ser inteligente. Entonces estamos en esta generación cayendo en una trampa. Cuando estamos los movimientos feministas están poniendo al hombre y a la mujer a competir entre ellos, cuando en realidad el hombre y la mujer son complementos. Claro que sí. Complementos que si cada quien realiza su rol, entonces todo funcionará mucho mejor. Hemos establecido ya a la luz de la palabra de Dios que tanto el hombre como la mujer poseen la misma dignidad y la misma naturaleza, porque ambos fuimos hechos a la imagen del mismo Dios. Ahora somos de géneros distintos. Varón y hembra los hizo Dios. Iguales pero diferentes. La gloria de un hombre está en ser hombre y la gloria de una mujer está en ser mujer. Así es. Ni más ni menos. Y ambos, su dignidad radica en que somos creados a la imagen de Dios. Claro, vamos a aclarar lo siguiente, Jesús, en este tramo del programa. Y es que algunas personas están en autoridad no porque sean superiores en sí mismas. Debo aclarar que no es la superioridad del individuo lo que lo hace respetable, sino la posición que lo ocupa dada por Dios. Así es. Por ejemplo, el presidente de la República, Danilo Medina, en este caso, cuando él da un decreto, todos los dominicanos tenemos que respetar y someternos a ese decreto.
voluntariamente. Pero Danilo Medina es un hombre como tú o como yo. Exacto, como cualquier otro hombre. él no tiene Es un más ser humano. dignidad, no tiene más dignidad que O ninguno de nosotros, superioridad, o no. superioridad, ni es posible que muchos de los dominicanos sean más inteligentes incluso que él, Exactamente. pero como él está en la autoridad, en la posición en que está de autoridad, entonces todos nos Le sometemos. debemos respeto. Y nos sometemos a las directrices y decisiones que él tome, porque él es el responsable de la conducción de Exactamente. este país. Por la posición que él ocupa, dada por el mismo Dios. Fue Dios que lo colocó ahí. Entonces, ¿qué está pasando? La mujer quiere ocupar el rol del hombre en el hogar. Y eso está destruyendo la unidad familiar, Claro que y sí. está llevando a que cada día tengamos más problemas en la familia en vez de tener soluciones. Y una sociedad destruida. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes vean que no es la superioridad del individuo lo que lo hace respetable, sino la posición que él ocupa dada por Dios. Por ejemplo, y muchos jóvenes que quizás nos están mirando para poder aprender también a través de este programa Palabra a Tiempo, lo van a entender mejor. En un equipo de baloncesto hay jugadores que ocupan una zona en el juego, ¿verdad? Sí, claro. Y hay otros que ocupan otra zona. Pregunto, amigos televidentes, ingeniero Gando, ¿cómo se juega mejor? ¿Acaso se juega mejor cuando a cada jugador se le ocurre seguir una estrategia particular porque piensa que la que el dirigente del equipo le está estableciendo está desfasada? ¿O cómo se juega mejor cuando se obedece la orden del dirigente del equipo? Sí, exacto. Cuando se obedece la orden y la dirección del dirigente. O sea que no se trata de ser genial en un juego de baloncesto, hay que ser obediente y hacer lo que dice el capitán del equipo. Así es, así es. Lo mismo ocurre en una guerra. Una guerra no se gana si a cada soldado se le ocurre seguir una estrategia personal, porque según él, la del general está desfasada. No. Mira, la pierden porque la pierden. No, eso es así. Y volviendo al juego de baloncesto, por ejemplo, hay jugadores que son defensa y que su trabajo es evitar que le encesten puntos. Exacto. Y otros jugadores que son ofensivos, que su trabajo es encestar puntos. Si el defensa se molesta y quiere comenzar a ser ofensiva, ¿qué se cree aquel? Que es mejor que yo, Ujú. porque él es el que tiene la bola todo el tiempo. No, esa es su y posición. y él es el que incesta los puntos. ¿Por qué no me la dan Van a a mí? perder el Entonces juego. van a perder el juego, porque el que Definitivamente. no está para ser ofensiva Exactamente. no va a hacer su trabajo de defensa. Claro. Y le van a encestar puntos, y él va tratando él de encestarlo, como él no es su papel, van a perder oportunidades. En todo equipo de Y eso- baloncesto hay un armador, hay un centro, etcétera, etcétera. Y eso pasa también en el hogar cuando Exactamente. se quiere ocupar los roles que no les corresponden. Pues así Dios estableció un orden en todo, y un lugar donde no haya autoridad, hermanos y amigos que nos ven, un lugar donde no haya autoridad, no habrá orden. Y un lugar donde no haya orden, no puede haber unidad ni paz. Y un hogar o un lugar donde no haya unidad ni paz, Dios no puede ser glorificado. Sí, y eso se aplica a todas las instituciones. A todas. Por ejemplo, si nosotros pertenecemos a un club social y el presidente del club, por ejemplo, eres tú, Félix Monegro, Exacto. y tú decides que al club le vamos a hacer una fiesta, yo tengo que, y que cada uno tiene que aportar 1,000 pesos, cada uno de los socios del club para esa actividad. Yo tengo que someterme y pagar mis 1,000 pesos, porque vamos a ponerlo de otra forma, que el presidente del club someta a la asamblea, o la directiva, se decide la directiva que van a cobrar una cuota de 5,000 pesos. Todo el que sea miembro de ese club tiene que pagar mensualmente su cuota, y el que no, sencillamente se sale del club. Asimismo, ¿por qué? Porque esas personas se están dirigiendo, son los que están al frente. Asimismo, en el hogar hay una cabeza puesta por Dios.
pero porque él es hombre. ¿Y quién le da a él autoridad? ¿Por qué tiene él tengo yo que someterme a él? ¿Por qué él es hombre? Sí, porque Dios lo puso a él como hombre. Claro que ahí. sí. Responsable del hogar. Luego hablaremos de los casos particulares, porque a veces incluso llega un momento en el cual un hijo de una familia puede llegar a ser la cabeza de esa familia por situaciones circunstancias que se van dando. Hay circunstancias en las cuales la mujer tiene que ocupar el rol de cabeza en momentos, qué sé yo, especiales. Si el marido está muy enfermo, que no tiene capacidades para él tomar decisiones sabias y correctas, ya esos son casos particulares. Pero en la generalidad de los casos, cuando todos estamos funcionando con nuestras facultades físicas y mentales, entonces lo correcto es que el que dirige, el que toma las decisiones, el que es el responsable de la familia, es el padre. Por eso la Biblia es muy explícita cuando dice que el marido es, no que debe ser. O sea, la Biblia no sugiere, mira el marido, mira tú como esposo debe ser. No. La Biblia lo dice claro, el hombre es cabeza de la mujer. Entonces están viniendo muchos problemas, está hablando de muchos feminicidios, que el feminicidio, como establecimos aquí en este programa, no existe, porque ningún hombre mata a una mujer porque sea mujer. Lo que está ocurriendo es que como las mujeres están queriendo ocupar el rol de los hombres, hay una pugna y ¿qué está pasando? Que al no seguir el patrón establecido por Dios, entonces están viniendo todos esos problemas y lamentablemente todo eso es consecuencia de que no queremos tener la autoridad de Dios sobre nosotros. Y que conste, la respuesta al machismo no es el feminismo, ni viceversa. O sea, una no es la respuesta hacia la otra. No es lo que Dios... Ambos extremos están mal. Ambas cosas, el movimiento feminista falla en querer ser igual al hombre. No podemos ser de géneros iguales porque Dios no nos creó iguales en cuanto a género, sí en cuanto a dignidad y naturaleza, pero no en cuanto a género. Varón y hembra los hizo Dios. Y en la Biblia no se apoya ni el feminismo ni el machismo. Exacto. Ambos están fuera del alcance de la voluntad de Dios. Claro que sí. Porque el machismo impone a la fuerza al hombre sobre la mujer. Y el feminismo también impone a la fuerza a la mujer sobre el hombre. Por lo tanto, lo que la Biblia establece es un orden. Un orden. El hombre, y le da una orden al hombre: ama a tu mujer. No se trata de un asunto de inferioridad, sino de un asunto de orden. Y cuando el hombre ejerce su rol y su autoridad en amor, entonces esa familia va a funcionar adecuadamente. A la manera de Dios. Exactamente. Que esa es la idea, la manera de Dios. O sea, nuestra sociedad se está derrumbando hoy, eso lo establecimos en el pasado programa. Una de las razones por la que nuestra sociedad de hoy se está derrumbando es que los hombres han ignorado a Dios, han echado de lado, ¿verdad?, los cimientos que Dios ha establecido para el buen funcionamiento del hogar. Entonces, en síntesis, Jesús, quizás casi aterrizando en el programa en los últimos minutos ya, hay que entender que todas las instituciones que Dios ha creado, la familia, la iglesia, el Estado, todas funcionan bien cuando existen personas en autoridad y bajo autoridad. Así es. Tiene que haber personas en autoridad y personas bajo autoridad. Así es. En la iglesia, por ejemplo, las que están en autoridad son los líderes, los pastores y los diáconos. Los diáconos, los oficiales. Y en el Estado, que fue... Dios creó esas tres instituciones. Claro, la familia, sí, el Estado y la iglesia. Exacto. Y en el Estado, las autoridades son los gobernantes. Los ancianos, los pastores, los diáconos. No, eso es en la iglesia. Pero en el Estado tenemos los gobernantes
que en este país, por ejemplo, las autoridades civiles y militares, los diputados, regidores, Exacto. senadores, alcaldes, los jueces, todas las autoridades civiles y militares Ujú. son las que Dios ha puesto como autoridad. Pero cuando una autoridad deja de estar en la posición y va a su casa a ser un simple ciudadano, ya esa persona no tiene autoridad sobre nosotros y viene a ocupar la oposición otra persona a la cual nosotros nos debemos sumisión. Y por eso tú decías que en las tres instituciones creadas por Dios Ujú. hay Personas en autoridad personas en autoridad y y personas otros bajo autoridad. que nos sometemos a Exactamente. esa autoridad. No es fácil estar bajo autoridad, pero tampoco es fácil estar en autoridad. No es fácil ser un buen líder, pero tampoco es fácil ser un buen seguidor. Ahora bien, ojo, para que haya líderes deben haber seguidores. Así es, así es. Entonces, hemos estado hoy hablando sobre este tema de problemas que Destruyen destruyen la armonía familiar. armonía y la unidad familiar. Hemos hablado de diferentes subtemas y quisiéramos, pastor, si usted tiene algún resumen, algo que decirnos finalmente antes de finalizar el programa. Claro, lo que quiero es dejarle como tarea a nuestros amables televidentes que se imaginen que ese orden, ya establecimos que se trata de un asunto de orden, no de inferioridad. O sea, para que las cosas funcionen bien, correctas, debe haber orden. Ok, imagínese usted ahora, y se lo dejo de tarea, que ese orden no exista en un hogar o en un matrimonio. O sea, donde no existe ese orden y ambos se consideran iguales en autoridad. ¿Cuál será el resultado de un hogar donde ambos se consideran iguales en autoridad, donde los hijos hacen lo que quieran, la esposa dice, quítate que te tumbo, como decimos aquí en el popular refrán, o cuando el hombre hace o ha abandonado su papel? ¿Qué va a suceder? Donde no existe ese orden. Bueno, yo le puedo Caos. pronosticar esto. Un matrimonio donde los cónyuges vivirán en pie de guerra todo el tiempo y es muy probable que termine en separación. Y cuando hay ruptura, y vamos a hablar en los programas sucesivos, el daño que le hace esta plaga del divorcio a los hijos, que sufren en carne propia la separación de sus padres. Es grave. Y enfatizar que la Biblia le hace un llamado al hombre a amar a su mujer. O sea Así que es. cuando el hombre desempeña su rol, su función de autoridad en amor, entonces él no va a imponer por la fuerza su criterio, sino que va a amar y va a ser obedecido. Su mujer se va a someter a sus lineamientos, a su autoridad, a su criterio, a sus decisiones, porque él lo haría con amor, no con imposición. Exacto. De esta manera hemos llegado ya al final del programa por la noche de hoy. Gracias por su sintonía. Este ha sido su programa Palabra a Tiempo.